Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu acaba de encender las redes al revelar los mensajes privados de Halil İbrahim Ceylan, y lo hizo con una frase que lo dice todo, Herkes Gerçekleri Görsün, o en español, que todos vean la verdad. En las últimas horas, este escándalo ha acaparado titulares y ha dejado a todos preguntándose qué pasó realmente entre ellos. ¿Qué llevó a Esla a dar este paso tan drástico? ¿Y cómo ha reaccionado Halil? Según fuentes cercanas, todo comenzó hace unas semanas, cuando Esla y Halil, quienes habían trabajado juntos en un proyecto televisivo muy exitoso, dejaron de seguirse en redes sociales. Aunque los fans especulaban sobre problemas personales, nada estaba confirmado, hasta ahora. Esla decidió compartir en sus historias de Instagram varios mensajes que, según ella, son de Halil. En uno de ellos se lee: Esla, sé que cometí un error, pero por favor hablemos. Otro mensaje dice: no quiero que esto termine así, sabes que eres importante para mí. La reacción en redes no se hizo esperar. Miles de comentarios apoyando a Esla inundaron su perfil. Eres valiente por mostrar la verdad, escribió una seguidora. Otra comentó: siempre te creímos, gracias por no callar más. Por su parte, Halil publicó una historia breve con el texto: hay cosas que no deben exponerse así, pero respeto su decisión. En una transmisión en vivo posterior, Esla explicó sus motivos: guardé silencio mucho tiempo. No es por venganza, es porque quiero que la gente sepa lo que pasó y que no siempre las cosas son como parecen en la pantalla. Me cansé de que me culpen sin saber nada. Sus palabras fueron claras y directas, dejando a sus fans con la sensación de que todavía hay más que no ha contado. Mientras tanto, medios de espectáculos en Turquía aseguran que este escándalo podría tener consecuencias profesionales para ambos. Algunos productores estarían reconsiderando proyectos donde coincidían, temiendo que la tensión afecte el trabajo. Sin embargo, hay quienes creen que esta polémica solo aumentará el interés del público y que, lejos de perder oportunidades, podrían ser más solicitados que nunca. En la calle, el tema ha generado debate. Es valiente, pero también arriesgado, opinó una fan entrevistada. Otra dijo: las mujeres deben hablar cuando sienten que han sido tratadas injustamente. La apoyo totalmente. Incluso algunos famosos han comentado el tema. Una actriz cercana a Esla escribió en Twitter: la verdad siempre sale a la luz. Orgullosa de ti, amiga. Halil, por su parte, no ha dado entrevistas, pero sus allegados afirman que está molesto por la manera en que se han expuesto asuntos personales. Él quería hablar en privado, no así, comentó un amigo. Sin embargo, el silencio mediático de Halil contrasta con la postura firme de Esla, que sigue respondiendo a algunos comentarios en sus redes. En los días siguientes, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual. Cada publicación de Esla o Halil era analizada minuciosamente por miles de seguidores, en busca de pistas ocultas, indirectas o mensajes cifrados. Algunos usuarios comenzaron a compartir capturas antiguas de entrevistas donde ambos hablaban con cariño el uno del otro, comparándolas con la fría distancia que ahora mostraban. Las etiquetas #apoyo Esla y #justicia para Halil empezaron a circular, evidenciando la división en la opinión pública. Mientras que un sector defendía la valentía de Esla por romper el silencio, otro cuestionaba si exponer conversaciones privadas era la vía correcta. En varios programas de tertulia televisiva, panelistas discutieron intensamente sobre los límites entre la vida pública y la intimidad, preguntándose si las figuras del espectáculo están condenadas a que sus conflictos se conviertan en un espectáculo más. El tema también atrajo la atención de portales internacionales dedicados al entretenimiento, que tradujeron la historia a múltiples idiomas, amplificando su alcance. Una revista digital española incluso tituló: del romance televisivo al drama real, la ruptura mediática de Esla y Halil. La familia de Esla, al parecer, también tuvo un papel relevante en esta decisión. Según una fuente cercana,
Su madre le habría aconsejado que se defendiera antes de que otros contaran una versión distorsionada. Esta influencia familiar habría sido determinante para que la actriz tomara la difícil decisión de hacer públicos los mensajes. Halil, en cambio, se refugió en el trabajo. Fue visto entrando y saliendo de los estudios de grabación de un nuevo proyecto, aunque evitó responder las preguntas de los reporteros. Una fotografía tomada por un paparazzi lo muestra con semblante serio, mirando su teléfono mientras esperaba su coche. La imagen se viralizó rápidamente, acompañada de titulares como Halil rompe el silencio con su silencio o el actor se aísla tras el escándalo. En un giro inesperado, una semana después, apareció en redes un video que supuestamente mostraba a Halil hablando con un grupo de amigos en un restaurante. En el audio, difícil de escuchar entre el ruido de fondo, se le oye decir, todo se salió de control, y ya no sé quién es quién. Aunque no hay confirmación oficial de la autenticidad del video, este desató nuevas olas de especulación. La situación también comenzó a tener impacto en el fandom internacional de la pareja ficticia que habían interpretado juntos. Fanpages dedicadas a la serie empezaron a cerrar, mientras que otras se transformaron en espacios de debate abierto. Algunos administradores confesaron que recibían amenazas por no posicionarse claramente a favor de uno u otro. Paralelamente, marcas con las que ambos tenían contratos de publicidad revisaban sus acuerdos. Una empresa de moda pausó temporalmente la campaña en la que aparecían juntos, alegando que el momento no era oportuno. No obstante, otra firma aprovechó el ruido mediático para lanzar una campaña con el eslogan, La verdad es poder, con imágenes inspiradas en la controversia, algo que fue duramente criticado por oportunismo. Mientras todo esto ocurría, Slaa publicó un extenso texto en sus redes, sin mencionar directamente a Halil, pero hablando sobre los ciclos que se cierran y la importancia de poner límites cuando alguien cruza la línea. El post acumuló millones de reacciones en pocas horas, y en los comentarios se podían leer mensajes que iban desde el apoyo incondicional hasta acusaciones de manipulación mediática. Los medios más sensacionalistas empezaron a anunciar que pronto saldrían nuevas pruebas que cambiarían la percepción del público. Esta promesa de revelaciones mantuvo a los internautas expectantes, generando un clima de tensión constante. Programas de chismes incluso ofrecían supuestas filtraciones exclusivas que, en muchos casos, resultaban ser simples rumores. Amigos en común de la pareja, cansados de las especulaciones, pidieron públicamente que ambas partes buscaran una resolución privada. Sin embargo, Slaa parece decidida a no retroceder, mientras que Halil, aunque más reservado, podría estar preparando su propia versión de los hechos. Y así, entre declaraciones cruzadas, silencios estratégicos y la vorágine de las redes, el escándalo continúa creciendo. Lo que comenzó como un intercambio de mensajes privados se ha transformado en un fenómeno mediático que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un ejemplo más de cómo, en la era digital, la vida personal de las celebridades puede cambiar en cuestión de horas y quedar grabada para siempre en la memoria colectiva de Internet. Si les ha gustado este video y quieren estar al tanto de las próximas actualizaciones, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario aquí abajo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Hizo bien Slaa en revelar estos mensajes? Los leo en los comentarios.